Bienvenidos a la historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas. Hoy vamos a empezar 2 capítulos de un momento absolutamente maravilloso, esplendoroso, poderoso, descomunal de la historia de América Latina, de América del Sur, de toda esta historia maravillosa que estamos contando, que ya casi se nos va a acabar y yo no quiero que se nos acabe porque está muy rica, pero así va a pasar. Vamos para el Brasil. El Brasil es el país más grande de Latinoamérica. O sea, eso sí no tiene ninguna discusión. Limita con todos los países de Sudamérica, excepto Ecuador y Chile. Por lo demás, todo el mundo se asoma a la ventana y limita con el Brasil en algún punto. Entonces, este gigante, porque él es un país continente. O sea, todos los demás países que hemos visto son estados y alguna vez fueron federaciones y alguna vez fueron virreinatos, pero él es un continente. Entonces aquí las cosas son de una manera muy especial. Todo lo que toca el Brasil es a su manera, es brasilero. Es el país más biodiverso del mundo. Ningún otro país en el planeta Tierra tiene el número de especies animales y vegetales. Es un gigante, como dice su himno, por su propia naturaleza. Cuenta con ecosistemas únicos: el Pantanal, el Sertão, la selva atlántica. Del Sertão después vamos a ver cuando estemos en los gigantes de su literatura, João Guimarães Rosa, que escribe un libro que se llama El Gran Sertão, veredas. Región impresionante que si usted la mira en el mapa dándole la vuelta, corresponde al Sahel, esa gran llanura africana que va desde Senegal hasta Etiopía y que es una llanura semidesértica. El Sahel tiene una serie de características que comparte el Gran Sertão. Es una geografía descomunal, dura, áspera, tremenda, pero forjadora de unas identidades muy poderosas. Hay en el Brasil 256 pueblos indígenas reconocidos al censo de hoy día, y muchos, como en Colombia, pueblos no contactados, es decir, comunidades que voluntariamente se han mantenido aisladas de esta relatividad que se llama la civilización. Hay una gran cantidad de pueblos transnacionales con todos los países que Brasil tiene frontera, y ahí en el mundo indígena encontraron los europeos, cuando lleguen los europeos, ahora van a llegar, a los tupinambas. Y los tupinambas son un pueblo primigenio originario, una de las federaciones más grandes que existían al momento del contacto con los europeos. Tupinamba quiere decir el pueblo más antiguo o el pueblo primero. Es una nación indígena que forma parte de los tamois, de los temimino, de los tupiniquim y de los tupinambaes propiamente. Entonces los tupinambas habitaban todo el litoral costero atlántico y tenían una lengua común, un idioma común. Dice la leyenda que había una niña que era muy especial, muy especial. Era diferente a todos. Tenía un color de piel distinto, era como una criatura de luz, era una criatura muy bella. Y esa niña era reverenciada por todos, todo el mundo la quería, y era muy especial. Y un día la niña enferma, y la niña va a morir. Y la muerte de la niña va a producir una inmensa tristeza, un enorme desazón en la aldea, y a ella la entierran.
y donde la entierran va a salir un árbol, una mata, y la van a mirar y la mata tiene una cobertura dura, café, por fuera, pero si uno la abre, por dentro es blanca y es comestible. Y resulta que la niña, que se llamaba Mani, va a dar origen a un alimento fundamental en el Brasil, que es la mandioca. Nosotros la llamamos yuca, pero ellos lo llaman mandioca. Y también en las comunidades de Inidia y de Vichada del país de Colombia le llaman mañoco, mañoquito. Entonces este es el alimento básico y es tan sagrado, tan importante y tan poderoso como el gran maíz. Y va a ser llevado también al África y va a unirlos también, como muchas cosas nos van a unir en esta historia con África. Y el animal fundamental, el animal, digamos, tótem de nuestro relato es el jaguar, la onza pintada, como la llaman allá. Y este jaguar, pues lo tenemos desde México, ¿no? Recorriendo el continente y llega al Gran Brasil. Es el que nos acompaña hoy, es el que nos inspira hoy, así como hemos hablado del zorro y como hemos hablado del oso de anteojos y como hemos hablado de las llamas y como hemos hablado de los quetzales y de las mariposas. Hoy estamos en presencia sagrada del jaguar, que nos recorre todos los espíritus de una para otra. Fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Ô moça que mais! Vem, Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tchê, 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 tchê. Chego magro de maio, mas na galinha. Entonces, de la lengua de los Tupinamba vamos a tener palabras que hoy son parte viva del idioma, como jaguar, propiamente, tucán, tapioca o mandioca. Y entonces hay un Brasil indígena. Nos vamos a ver en nuestro relato que hay muchos Brasiles. Hay un Brasil indígena primigenio original y eso nos pasa en todos los relatos que hemos hecho de la serie. Porque originalmente están ahí, son los primeros. Esta gente tiene entre 16,000 años, pero esto puede variar porque se están descubriendo cada vez mayores antigüedades en el mundo indígena. De los tupinambas viene la lengua geral, una mezcla entre portugués y tupinamba, que va a ser la lengua general por ahora. Entonces todos los pueblos indígenas los vamos a encontrar en cada parte del relato. Ya a estas alturas, cuando estamos terminando la serie, vemos que hay elementos totalmente comunes y transversales a toda nuestra historia de América Latina. Y es un mundo indígena primigenio, original, de donde viene la tierra, de donde viene el alimento, de donde viene la vida, y que está por todo el continente. Y luego después vienen los encuentros con los europeos, que en todas las demás historias de nuestra serie era con los españoles y aquí va a ser con los portugueses. Eso es lo que va a variar. Entonces la idea era que Vasco da Gama le había dado la vuelta al mundo y había encontrado el temido Cabo de la Buena Esperanza. Y por el Cabo de la Buena Esperanza pensaba encontrar una ruta hasta Calcuta, hasta la India, porque acuérdense que estaban buscando las especies de las cuales carecían los europeos y cómo a través de las empresas de navegación fueron a buscarlas, y sobre todo en Portugal, donde Enrique Navegante comenzó por primera vez la gran empresa de navegación atlántica. Nunca navegó, pero generó la Escuela Sagres, que le habría de darle la vuelta al mundo. Vasco da Gama le da la vuelta al mundo y encuentra una ruta, y por esa ruta van a mandar 2 años más tarde a un tipo que se llama Pedro Álvarez Cabral, y el hombre lo que iba era buscando una ruta por el Cabo de la Buena Esperanza hacia Calcuta, al otro lado de la India. Y resulta que por uno de estos chepazos,
por los cuales todos los europeos de una u otra manera, entre la quimera y el extravío o el ir para otra parte, llegaron a donde llegaron, llegó al Brasil. Antes de eso se decía que los barcos que atravesaban esa ruta no volvían y no se sabía por qué. ¿Quién sabe qué era lo que habían encontrado? Pero Álvarez Cabral no estaba buscando nada de eso, lo estaba buscando Calcuta, como Colón estaba buscando Catay y Zipango, como Champlain cuando llegaron arriba por el Canadá estaban buscando a los chinos, o sea, todo el mundo andaba buscando otra vuelta muy distinta cuando llegaron y se encontraron con este mundo inimaginable, y esa sigue siendo nuestra constante, el ser inimaginables. Y el Brasil es más descomunal e inimaginable que cualquier otra tierra del planeta. Entonces van a llegar los portugueses y allá va a empezar toda esta historia del pueblo que va a crear toda esa ruta de navegación y que van a ser, digamos, los principales navegantes. Y ellos van a ser los que la navegación, toda la navegación mundial y toda esa era de las exploraciones y todo ese momento de la historia, en realidad lo van a crear los portugueses. Y lo van a crear a partir de ese sueño de Enrique el Navegante que les cuento. Y además ellos van a tener un invento que va a ser sumamente práctico para la época, la carabela. Ese invento de la navegación va a ser muy eficaz para recorrer enormes distancias en alta mar. Y van a poseer una cantidad de instrumentos, los sextantes, el gran conocimiento de los astros. El Museo de la Marina, de la Navegación en Lisboa, es una cosa seria. Da fe de todo lo que los portugueses se inventaron en ese momento. Y todo lo que se inventaron sirvió para, digamos, para crear una primera globalización. Pero también ellos montaron uno de los crímenes históricos más aterradores que se nos vuelve a atravesar en nuestro relato una y otra vez, y lo tenemos que volver a decir, porque es uno de los crímenes históricos más aterradores de la historia contemporánea, el comercio triangular de esclavos africanos. Eso lo montan los portugueses en primera instancia. Primero se relacionaban con los pueblos a partir de las mercancías de ébano y a partir de las mercancías de marfil y a partir de las mercancías de esclavos que los pueblos africanos tenían por deudas o por diferentes circunstancias que no tenían que ver ni con el linaje ni con la raza. Y luego van a Polo Reyes y ese comercio lo van a montar bordeando todas las costas del África. Y luego se unirán a él los españoles, los ingleses, los franceses, los daneses, los holandeses, y se llama triangular porque de todas partes por donde van los barcos, entonces obtienen mercancías, llevan a los pueblos africanos esclavizados, desprovistos de su carácter de persona, de ser humano, de su integridad, para convertirlos en mercancías y ser llevados a las costas del Brasil. Y del Brasil llevan todos los productos para el África, y de ahí unos y otros, tanto los productos del Brasil como los pueblos del África, serán llevados como mercancías a Europa. Por eso se llama el comercio triangular, porque en cada una de las puntas donde va está generando una enorme riqueza que es la que va a construir esos imperios tan grandes que se van a dar en esa época. El comercio triangular es particularmente duro, aterrador y prolongado en el Brasil. Brasil es el país que más millones de personas africanas fue a tener en la historia, y eso va a durar mucho tiempo. El nombre propiamente, el nombre de Brasil, lo vamos a adoptar por un palo, una madera roja, una brasa roja, que aparentemente es como una brasa lo encendida que es. Ese pau de esa brasa, pau de brasa, lo van a llamar el Brasil, Brasil, como le dicen ellos. En este Brasil, de este mundo indígena, va a llegar el mundo portugués y con él va a llegar el mundo africano, y el mundo africano va a generar una cosmovisión absolutamente gigantesca, poderosa, descomunal, que marca una de las identidades más profundas, arraigadas, ricas y diversas del Brasil, que es la herencia de esta africanidad. Van a llevar 6 millones de personas del África en situación de esclavitud a el país que después será el Brasil. Esas personas van a llegar en circunstancias terriblemente penosas. 1 de cada 10 morirá durante la travesía o durante la cacería misma con la que fueron embarcados.
Entonces, cuando lleguen allá, pues volvemos a pasar por lo mismo que pasamos en todas partes, por lo mismo que pasamos en el Caribe y en Centroamérica y en Suramérica, en el norte de Suramérica, porque esta es otra de las transversales que recorre nuestro continente, y es cómo sobrevivir en un mundo así de peligroso. Entonces, cuando llegan las personas esclavizadas, por cualquier cosa las pueden matar. Su vida es una mercancía. Entonces los pueden matar por el látigo, que le dio mal genio al capataz, porque se escaparon, por lo que fuera, ¿me entiende? Entonces usted tiene que protegerse, usted tiene que defenderse y usted tiene que unirse. Y tiene que tener una espiritualidad lo suficientemente poderosa para que le permita sobrevivir una situación eterna y permanente de peligro y de horror. Entonces se van a formar lo que habíamos hablado cuando estábamos en Cuba, sincretismos entre las religiones africanas, aquí va a llegar mucha gente yoruba también, y el mundo cristiano portugués. Y la manera como se va a dar esta equivalencia es a través de una religión que es el candomblé. Y el candomblé, lo mismo que lo dijimos en la época de la santería cubana, va a tener los orishas y va a tener Ejú, y también viene de Obatalá y de Olodumare, y también viene del gran árbol de donde viene la gallina que con las patas esparció los granos por toda la tierra. Estos orishas son impresionantemente poderosos y uno de ellos es el Señor de Bonfim, la otra es Yemayá, Nuestra Señora de las Aguas, la otra es Ochun, también está Ogún. O sea, el santoral de los orishas en Brasil es increíblemente complejo. Hay uno que 6 meses al año es hombre y 6 meses al año es mujer. Es una complejidad profunda y poderosa. Ellos se entrelazan de una manera muy particular en una cosmovisión viva y permanente que es particularmente rica y poderosa en el estado de Bahía y en la ciudad de Salvador de Bahía, que es donde uno los ve en toda la cultura y la cosmovisión. Y también en el Año Nuevo, ellos tienen un Año Nuevo en el Brasil que es de dar alarido, eso no se ha visto nada así en todo el planeta. Lo llaman el Rebellón. Y es que en el Año Nuevo, la gran y enorme bahía de Guanabara, donde está Río de Janeiro, se reviste de 2 millones de personas que van a recibir a las 12 de la noche a Iemanjá, todo el mundo vestido de blanco, llevando velas y flores para recibir a la Reina de las Aguas, a Nuestra Señora Iemanjá. Y esto es una cosa que no se puede describir de lo maravilloso. Este Brasil está totalmente impregnado por este mundo africano, por esta huella africana, y esto en la música nos va a dar una de las riquezas más descomunales de todo nuestro relato, que es la música brasilera, que esto es indescriptible de lo maravilloso. En el siguiente capítulo nos pondremos seriamente a hablar de los grandes músicos del Brasil, que son la inspiración más grande, eso sin contar los escritores, y para todo este mundo contaremos y hablaremos de la presencia de Jorge Amado, que va a ser un hombre que va a rendir un gran culto al candomblé en sus obras, va a ser uno de los hombres que va a ayudar a establecer la libertad de cultos en el Brasil para que no haya persecución contra el mundo del candomblé tan antiguo y tan arraigado. A comienzos del siglo XX, después lo vamos a ver, esto seguía siendo tan peligroso que había que encontrar una manera de defenderse. Y la manera de defenderse era generar un entrenamiento de artes marciales que quedara disfrazada de baile para que no pareciera un entrenamiento como tal. Y la forma en que lograron camuflar este arte marcial es a través de un baile que conocemos como capoeira y que lo vamos a relacionar sonoramente con el sonido del birimbao.
Entonces la capoeira la podemos llamar Angola o regional, según de donde ellos van viniendo, porque además todo esto va correspondiendo a un proyecto portugués que es el África Lusofond, el África que quedó bajo la colonización portuguesa. Entonces la esclavitud va a durar hasta 1888, 80 años más que en el resto del planeta, por cuenta del café y la ganadería, lo que se llamaría el tiempo del café con leche. Y es que va a haber una bonanza cafetera en el Brasil tan grande, tan grande, tan grande, que va a prolongar durante mucho tiempo la esclavitud. Así que este oprobio se generalizó y se prolongó en el Brasil más que en ninguna otra parte, y en Cuba, porque en Cuba hasta la independencia se mantuvo la esclavitud. Entonces, esta circunstancia africana va a ser uno de los hilos conductores del Brasil, que se va a prolongar mucho, mucho tiempo. Igual que hemos visto en los demás relatos, la idea de huir de ese mundo europeo, de la esclavitud, de la barbarie, del horror, del peligro, de la arbitrariedad, de la pérdida del derecho a la vida, a la propiedad. O sea, ellos ni siquiera podían garantizar que pudieran envejecer con sus compañeras o con sus hijos, porque podían ser vendidos en cualquier momento, desprovistos de sus dioses, de sus nombres, de su cultura. Ellos van a crear un mundo que emule de dónde vienen los dioses, la cultura, la música. Solo llevaban sus cuerpos desnudos en cadenas, y de ahí tuvieron que sacar la riqueza más impresionante, porque los pueblos africanos sobrevivieron a la tragedia con la música, entregando la música a cambio de la tragedia que vivieron. Entonces la gente huía de esto, como hemos visto, cimarrones, como hemos visto, palenques, como hemos visto cuando estábamos en el norte de Sudamérica. Pero aquí va a haber una organización enorme, 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 y uno de ellos va a durar 150 años, va a ser uno de los más grandes, que se va a llamar el Quilombo de Palmares. Quilombo es la palabra que equivale a palenque, es decir, una empalizada o un asentamiento de personas africanas que han escapado del control de los europeos y han ido a vivir en estado de su naturaleza, digamos, en estado de su libertad, selva adentro. Entonces esto lo vemos en Colombia con el palenque de San Basilio, lo vemos en el Brasil con el Quilombo de Palmares. De una manera, dentro de todo lo que se engloba también de estas herencias terribles del racismo, fíjense ustedes que la palabra quilombo en otras partes, por ejemplo en el sur, en la Argentina, quilombo es un desorden muy grande. Se armó un quilombo, cuando en realidad quilombo es una libertad. O sea, el orden era la esclavitud y el desorden era la libertad. Mírame la inversión de palabras. Aquí se estaba creando un orden en libertad, y a eso se le llamaba un quilombo. Pero desde el punto de vista del relato de la esclavitud, el orden era esclavizar a un pueblo y el desorden era oponerse a ello. Eso sigue siendo parte de la deuda histórica, la manera como se va a narrar eso en el futuro. Entonces, aquí esta cultura africana va a tener una influencia absolutamente fundamental, y esto tiene unas ceremonias, lo mismo que las tiene la santería en Cuba, y esas ceremonias son ceremonias de posesión, y ellos invitan a los orishas, y los orishas poseen los cuerpos de los fieles, y a través de la posesión de esos cuerpos bailan, danzan, comen, fuman tabaco, toman alcohol, les conversan, sellan su destino, les dan las instrucciones, los favorecen con sus poderes. O sea, hay una interacción vívida a través de la posesión entre los orishas y los fieles en el mundo del candomblé. Eduardo Galeano
Y siempre estamos hablando de Eduardo Galeano porque hubo este relato poderosísimo que son las Memorias del Fuego. Dice, San Salvador de Bahía, las mujeres de los dioses. Cuenta en el libro del Siglo del Viento. Es el tercer tomo de las Memorias del Fuego. Lo sitúa en 1939. Ruth Landés, antropóloga norteamericana, viene al Brasil. Quiere conocer la vida de los negros en un país sin racismo. En Río de Janeiro la recibe el ministro Osvaldo Arana. El ministro le explica que el gobierno se propone limpiar la raza brasileña sucia de sangre negra porque la sangre negra tiene la culpa del atraso nacional. De Río, Ruth viaja a Bahía. Los negros son amplia mayoría en esta ciudad, donde otrora tuvieron su trono los virreyes opulentos en azúcar y en esclavos. Y negro es todo lo que vale la pena aquí, desde la religión hasta la comida, pasando por la música. Y sin embargo, en Bahía, todo el mundo cree, y los negros también, que la piel clara es una prueba de buena calidad. Todo el mundo no. Ruth descubre el orgullo de la negritud en las mujeres de los templos africanos. En esos templos son casi siempre mujeres sacerdotisas negras quienes reciben en sus cuerpos los dioses venidos de África. Resplandecientes y redondas como balas de cañón, ellas ofrecen a los dioses sus cuerpos amplios, que parecen casas donde da gusto llegar y quedarse. En ellas entran los dioses y en ellas bailan. De manos de las sacerdotisas poseídas, el pueblo recibe aliento y consuelo, y por sus bocas escucha las voces del destino. Las sacerdotisas negras de Bahía aceptan amantes, no maridos. El matrimonio da prestigio, pero quita libertad y alegría. A ninguna le interesa formalizar boda ante el cura o ante el juez. Ninguna quiere ser esposa, señora de cabeza erguida. Lánguido balanceo, las sacerdotisas se mueven como reinas de la creación. Ellas condenan a sus hombres al incomparable tormento de sentir celos de los dioses. Las ceremonias son una posesión. Entonces, esa es la manera como se establece una interacción directa y permanente con los orishas. Cada uno de estos orishas tiene lo mismo que habíamos hablado en la santería, tiene un color, tiene un licor, tiene una comida, tiene un collar y tiene un signo. Entonces, si es Ochun, el signo es una mujer mirándose al espejo. Si es Ogún, es una flecha. Si es el señor de Bonfín, es el gesto de un hombre inclinado barriendo. Si es Shemanshá, es un caracol. Entonces, cada uno de ellos va a representar, la persona que recibe la posesión va a representar a través de sus gestos de quién es el orisha que está entrando. Y así los fieles rinden el culto en la comida y en el tributo y lo escuchan al orisha que está entrando. Eso es una posesión momentánea, digamos temporal. El orisha entra, se comunica, se enseñorea, habla con ellos y luego se va. Y la persona queda sentadita donde estaba, tal cual. No pasa nada y la mirada vuelve a ser la mirada que tenía antes del momento de la entrada del orisha. Son huéspedes de la posesión de los orishas. Y esa es la manera como se produce el contacto directo. Entonces, a través del candomblé, esta gente sobrevivió a lo más terrible y lo más aterrador que fue el proceso de la esclavitud en el Brasil. Entonces, hay un Brasil indígena, primigenio, original. Hay un Brasil portugués. Hay un Brasil africano. El Brasil se va formando en capas, porque cada uno de ellos va llegando y va generando una cultura, una huella, un espacio y una manera de entender el mundo, y por eso muchísimas visiones del mundo coexisten simultáneamente en el Brasil. Los portugueses van a generar este gigantesco imperio. Hay un momento en que casi por un pelito lo pierden por la llegada de los holandeses. Los holandeses tuvieron un imperio muy extenso, pero breve. Muy extenso, pero breve, porque los holandeses alcanzaron a llegar hasta Indonesia. Los holandeses estuvieron en Sudáfrica. Los holandeses estuvieron en el Caribe, Aruba, Bonaire, Curazao, Santa Eustaquia. Y por ahí derecho llegaron al norte de Brasil, a Olinda. Y allá en el norte del Brasil, con la referencia de Mauricio Nassau. Mauricio Nassau fue el que entró a disputarse al imperio portugués el Brasil.
generaron un renacimiento, un mundo artístico poderoso, una influencia cultural de gran valía, y casi por un pelito la logran, pero los portugueses se pusieron requete las pilas y dijeron, no, esto no nos va a pasar a nosotros, y entonces ellos finalmente logran expulsar a los holandeses, que para estas alturas del partido ya han llegado a Nueva York fundando Nueva Ámsterdam. Es decir, los holandeses son breves, pero extensos, y luego vuelven a quedar en este territorio que les arrojaron al mar, donde se mantienen hoy día en Europa. Pero ellos hicieron un expenso, entonces hay un Brasil holandés también. Entonces ahí vamos. Hay un Brasil indígena, uno portugués, uno africano, uno holandés y los que faltan. Entonces, los portugueses siguen haciendo su enorme imperio. La influencia de los africanos va a ser particularmente poderosa en los estados de Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Minas Gerais, Espíritu Santo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Río Grande do Sul. Fueron las culturas que van a tener más influencia. Y bueno, y Salvador de Bahía, que fue durante mucho tiempo la reina, pues, en tiempos de los portugueses de 1549 hasta 1763, cuando ya pierde su estatus y va a ser reemplazada por Río de Janeiro, en circunstancias que les vamos a contar más adelante, extraordinarias ellas. Entonces se van entrelazando estos mundos y se van entretejiendo. Y entonces de esta manera se va formando del mundo africano la música, la religión, la cocina, el folclore, las festividades, y vuelvo y me remito a la obra de Jorge Amado, porque Jorge Amado rescata en sus obras toda la herencia cultural afrobrasilera, y en todo lo que va a ser la gastronomía, en Doña Flor y sus dos maridos, en lo que es el Certao, en Teresa Batista cansada de guerra, él va contando estas historias de cómo irrumpe el mundo africano en el mundo brasilero y cómo lo va conformando y cómo lo va haciendo. Y el idioma es tan distinto, o sea, a pesar de que ellos hablan la lengua portuguesa, ellos hablan la lengua portuguesa de una manera muy distinta a como se habla en Portugal. Las terminaciones son diferentes porque la lengua que se habla en Brasil tiene una gran cantidad de vocablos africanos. Y eso la hace diferente, y esto le da las chicas, y esto le va dando unos giros fonéticos que lo hace muy particular la lengua del portugués que se habla en el Brasil por la influencia brasilera. Ambos tienen una gran influencia árabe, porque igual todos venimos de un tronco árabe en la península ibérica. Por eso, tanto como hay 7.000 palabras, vocablos árabes en español, los hay en una gran cantidad también en el portugués, igual que todo lo que va a ser la gran artesanía de los mosaicos y de los pedernales y de los azulejos, que también van a venir de Portugal y que se ven en Bahía y que se ven en el Brasil en general. Entonces aquí se van mezclando, ¿sí? O sea, los vocablos que vienen del mundo árabe con este mundo africano sobre la tela de la lengua portuguesa, para generar un idioma que es propio, que es el idioma de los brasileros. Portugués él, pero portugués brasilero. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de break, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente. Entonces, de esta manera se van entrelazando todas las diferentes influencias culturales del Brasil, creando un espectro absolutamente maravilloso. Todo en el Brasil es diferente, todo en el Brasil es particular, todo en el Brasil es propio, incluidas las peripecias y aventuras del imperio. Entonces resulta que hubo un momento, cuando la época de Tordesillas y todo eso,
un momento en que España se había beneficiado del oro de una manera absolutamente próspera y ilimitada, ¿no? España pues tenía todo el oro que hemos venido sacando de todo el continente en el resto de la serie, ¿no? Y todo lo que generó toda esa riqueza. ¿Y Portugal no? Entonces decía, pero ¿cómo así? Si somos católicos, si además creemos en el Papa, si hicimos con el Papa el Tratado de Tordesillas por lo medio del cual se establece qué parte de estas tierras va a pertenecer a la corona portuguesa y qué parte de estas tierras va a pertenecer a la corona española. Eso es el Tratado de Tordesillas. Si todas las circunstancias son tan parecidas, si no hay un movimiento de reforma en la península ibérica, ni en el mundo español, ni en el mundo portugués, a diferencia de los holandeses que sí llegaban con la iglesia reformada, o de los ingleses, aquí no hubo reforma. Entonces, ¿por qué Dios no le da oro a los portugueses? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué tan renuente? Entonces se ponen a rezarle a Dios. Pero además de rezarle a Dios, mandan una gran expedición a ver dónde hay oro. Eso tiene que haber oro por alguna parte aquí, porque el delirio áureo tampoco dejó de lado a los portugueses. Y en el estado de Minas Gerais, cerca de la ciudad de Ouro Preto, hay un cerro, se llama el Cerro de Itacolomí. Allá, en el Cerro de Itacolomí, sobre la punta del cerro, descubrieron el oro. Oro, mire, te cuento. El mayor productor de oro del planeta va a ser el Imperio Portugués. Van a crear casas de impresión, de contratación de moneda y se van a volver el ¿qué? Imperio. Y va a haber una ruta que se llama la Ruta del Oro, que eso sale de Río, de Parachi, de Ouro Preto, de Diamantina, para llegar a Goiânia y a Goiás. Esa es la Ruta del Oro por Minas Gerais, por donde se come además maravillosamente. Y allí van a encontrar una riqueza muy impresionante. Inclusive hubo en lo que hoy se llama la ciudad de Diamantina, que estará mucho tiempo en nuestro relato porque muchas cosas van a pasar allá. Cuenta la leyenda que un fraile veía a la gente apostar y veía a la gente apostar con unas pepitas, y eran unas pepitas ahí como brillanticas pepitas, y todo el mundo apostaba cartas con las pepitas, y de pronto dijo, yo me voy a llevar esas pepitas a Portugal a ver qué son esas pepitas porque se ven como chuscas, como chéveres. Oiga, y se llevan las pepitas, ¿y sabe qué es? Diamante. Pero un montón de diamante. Por ese hecho, a esa ciudad la llamamos Diamantina. Y los diamantes y el oro los vamos a encontrar, los encontrábamos en esa época en lo que, la forma como ellos llaman las minas, se le llaman garimpos. Y la gente que trabaja en la mina la llaman garimpegiru. Y al comercio de las minas lo llaman minerazao. De ahí mucha gente ha vivido de eso durante muchos siglos. Entonces se vuelven los dueños del oro y del diamante. Esto es mucho antes de que se vayan a encontrar los diamantes de Kimberley y todo eso en Sudáfrica, muchísimo antes. Y después en 1700 y pico, y entonces esta gente el imperio va a ser absolutamente colosal. Entonces el imperio portugués, porque nosotros hemos hablado mucho con nuestra referencia al imperio español, pues el imperio portugués va a ser gigantesco. Gigantesco, porque esto va a llegar hasta Macao, esto va a llegar hasta la India, va a llegar hasta la China, va a darle toda la vuelta al Cabo de la Buena Esperanza, va a ser Angola, Mozambique, va a estar por todos lados y en la Ruta del Oro. Y en esa época hay una ciudad, se llama la ciudad de Ouro Preto. En esa ciudad hay 4 iglesias. Cada una de esas iglesias está dedicada a alguien, la iglesia del Pilar, y la última iglesia es la iglesia africana, que es la iglesia de Santa Ifigenia. Esas iglesias, las primeras iglesias que hay en Ouro Preto, fueron hechas por un genio de la arquitectura y del arte que se llama Ale Jairzinho. Ale Jairzinho es un personaje misterioso porque su biografía se escribió 40 años después de su muerte. No hay mucha certeza sobre cómo vivió, rodeado de misterios, leyendas, controversias, ligado a la masonería, muy ligado a la masonería, que va a tener un papel muy importante en la historia del Brasil.
pero él va a ser el arquitecto, el escultor, el artista del barroco brasileño. Y va a ser uno de los más prolíficos en los diseños, en las esculturas, en las piezas y en las pinturas. Y va a ser de un refinamiento. La iglesia del Pilar, te digo, eso es una cosa del otro mundo. Y va a ser uno de los puntos más importantes del arte barroco de Occidente. El barroco también, como lo estuvimos viendo en México, fue fundamental en la riqueza mexicana y lo va a hacer en el arte y en las iglesias brasileras y particularmente las de Ouro Preto. La figura de Jairzinho es una figura absolutamente importante dentro del espectro del arte del Brasil y particularmente de Minas Gerais y de Ouro Preto. Entonces se van a hacer estas iglesias. Ouro Preto está totalmente adoquinada, fue adoquinada por todos estos pueblos africanos y en el final, cuando ya se acaba el pueblo, está la iglesia de Santa Ifigenia, que es una iglesia que se construyó a partir de la historia de Chico Rey. Chico Rey fue un rey africano que fue llevado al Brasil y en las minas de oro escondió el oro en su pelo. Y a partir del oro que escondió en su pelo, logró comprar la libertad suya y de la de sus amigos, y erigió una iglesia, que es una iglesia romana, reconocida por la iglesia romana oficialmente, pero es una iglesia llena de caracoles africanos y de costas. Y si usted mira a través de la iglesia de Santa Ifigenia, lo que ve es el África empotrada ahí, dentro del mundo cristiano portugués en Ouro Preto. Ella no es de oro. Ella no es como la iglesia del Pilar. Ella no es deslumbrante, así poderosa que hiere los ojos de tanto mirarla como tantas iglesias que hay en Ouro Preto y también en Salvador y en tantos lugares del Brasil. Ella es de madera. Porque el dinero se lo gastaron en la libertad de los amigos y de los compas de Chico Rey para poder dirigir esa iglesia y tener su propia manera de vivir allá. Las iglesias allá son particulares, o sea, unas las hacen los blancos, otras las hacen los pardos, y esta es la iglesia de los esclavos liberados, la iglesia de Santa Ifigenia, donde está el testimonio de esa fusión entre el mundo africano y el mundo portugués, dentro de un contexto católico, pero con todo el espectro de los mares y los caracoles. Los caracoles en el mundo africano son el destino. Los destinos se rigen a través de la manera como se leen los caracoles. Entonces están los caracoles dentro de la iglesia y la iglesia dentro de Ouro Preto y dentro de Minas Gerais y dentro de este mundo de la Ruta del Oro bajo los tiempos del Imperio Portugués. El Imperio Portugués llegó a tener una de las cosas que es absolutamente fascinante. El Jardín Botánico de Río de Janeiro es de dar alaridos y tirarse al piso, porque era el punto de verano, la residencia de verano de los reyes portugueses, y tiene toda la representación de la riqueza y de la biodiversidad de este Brasil gigantesco. Ellos tienen muchas maravillas, o sea, no nos van a alcanzar estos capítulos, ni una serie nos alcanzaría para nombrar la cantidad de maravillas que tienen los brasileros, pero una de ellas es el Jardín Botánico. Por que está chegando aqui agora? Por que não vamos sonar com a orquestra e todos nos querem lo conhecer? Era garoto sem caminho e sem destino. Tinha em la boca dos caninos clandestinos. Tinha en la calle como fanfarrón. Tenía sueño en su corazón. Como Carlito, Carlito bajó. Como Carlito Festival. Como Carlito, ay, ay, ay. Como Carlito, oh. Conocí una garota de vida subversiva. Vivía en Cochabamba, andaba desaparecida. Fiz uma guerrilha en su corazón. Caí en armadilha de mulheres murrou. Como Merlita, Merlita murrou. Como Merlita, oh. Merlita murrou. Como Merlita, ay, ay, ay. Entonces, bueno, esta gente va a tener el comercio del oro y esto va a ser una cosa muy poderosa, y va a haber un momento en que van a clavarle una cantidad de impuestos a la gente del Brasil, un impuesto que se llama el quinto real al comercio del oro, para poder financiar las guerras en las que están metidos.
Entonces, esos impuestos van a generar una rebelión. Los impuestos, estas cargas tributativas generalmente desembocan en rebeliones como el saboteo al té en la historia de los Estados Unidos, o esta rebelión que vamos a conocer con el nombre de la Inconfidencia Minera. Esta rebelión, también con una fuerte influencia masónica, está dirigida por un hombre que se llama Tiradentes. Y se llama Tiradentes porque es un dentista, entonces tira dientes, ¿no? Entonces Tiradentes, que es el equivalente a una rebelión en Colombia, que se va a llamar la Rebelión de los Comuneros, que la va a protagonizar José Antonio Galán, y que se va a hacer precisamente por una enorme carga de impuestos que se va a hacer sobre la gente que habitaba en la Nueva Granada, y que la va a protagonizar Manuela Beltrán, que va a romper el afiche donde están los impuestos y va a empezar la rebelión. Estas rebeliones son contemporáneas y son paralelas. La rebelión de la Inconfidencia Minera va a ser toda una ruta que va a establecer Tiradentes, la ruta para oponerse al imperio portugués. Por una cantidad de razones históricas que desarrollaremos en estas historias, ellos se van a mantener como imperio y no se van a atomizar como el resto de los países que fuimos virreinatos y luego pasamos a ser federaciones y luego pasamos a ser repúblicas. Eso no va a pasar en el Brasil, pero hay un momento en el imaginario en el cual ellos tuvieron un proyecto propio, que es la rebelión de la Inconfidencia Minera. Eso es muy importante en el imaginario del Brasil y marca la historia de la Ruta del Oro y marca la historia de Ouro Preto, y hay posadas temáticas donde la gente tiene los disfraces de la época de la Inconfidencia Minera. La Inconfidencia Minera va a ser reprimida brutalmente, tan terriblemente como fue la de los comuneros. Sobre lo que va a ser el cuerpo de él, fue descuartizado en 1792, que es la época de la Inconfidencia, y el día de su muerte, que es el 21 de abril, es la fecha de fiesta nacional por la Inconfidencia Minera. Por eso les digo que esto tiene una importancia fundamental en el imaginario del Brasil. Pero la historia del Brasil aquí en este punto es completamente distinta a la historia del resto de los países que hemos narrado en la serie refiriéndonos a la América Latina. Volvemos a lo mismo. Napoleón invade España. Napoleón está en las guerras en donde toda Europa ha caído. Los aliados de los portugueses son los ingleses. Y como ambos son navegantes, entonces el control en el mar de portugueses y de ingleses es algo que los españoles quieren evitar. En ese punto en donde Inglaterra está empezando a repuntar como un enorme imperio y España empieza a tener su más profunda decadencia. Ahí en ese punto Napoleón le propone a los españoles, por el Tratado de Fontainebleau, que le dejen atravesar el territorio para llegar a la península de Portugal, combatir a los portugueses, someterlos, y de esa manera neutralizar la influencia de los británicos sobre las costas de la península ibérica en una Europa ya totalmente conquistada por Napoleón. Los españoles aceptan, pero como habíamos visto, lo que va a hacer Napoleón es arrestar a los dos reyes que estaban en ese momento en una disputa, a Carlos y a Fernando, poner en el trono a su hermano José Bonaparte. O sea, lo que van es a conquistar España cuando le pidieron permiso para pasar por ella. Entonces usted pidió un peaje, pero resulta que terminó fue haciendo un reino donde pidió un peaje, lo cual va a generar una enorme rebelión de los españoles, que la hemos visto, y que fractura la relación de la corona española con todas las colonias de las Américas. Esa fue, digamos, como la coyuntura histórica que dio origen a nuestro proceso de independencia. Pues ¿sabe qué hacen los portugueses? Los portugueses se la toman suave. Y los portugueses, habiendo visto semejante invasión de Napoleón y el tierrero tan grande que se armó con los españoles en la oposición a la invasión napoleónica y en la guerra de guerrillas y en este mundo de esa España rota y dividida, esa época de los fantasmas de Goya, los portugueses dicen eso y dicen, no, nosotros que nos vamos a enfrentar a ese man, no. Nosotros vamos a hacer una solución mucho más práctica. Vamos a coger todos los palacios, las arañas de cristal, los tapetes que vienen desde los turcos otomanos de la antigua Persia,
todos los bacarats, los mármoles, las mesas talladas, ese boato, ese lujo portugués. Lo vamos a montar en estos barcos que a nosotros nos sirven tanto y lo vamos a trasladar a Río de Janeiro. Y nosotros vamos a salvar es el imperio, no el territorio. La franja portuguesa de la península ibérica, que es bien delgadita, de cara al Atlántico, esa ahí la dejamos. O sea, coge ese pedacito. Pero nosotros nos llevamos toda la materialidad del imperio para el Brasil, para Río de Janeiro, y será Río de Janeiro y no Salvador de Bahía, el que será el nuevo corazón del imperio, lo que lleva a Bahía a una decadencia, porque en cualquier momento lo podíamos haber puesto en un lado o en el otro, pero decidieron ponerlo en Río de Janeiro. Entonces, Río de Janeiro, ciudad costera, va a recibir el imperio portugués, ni más ni menos. Hay una película que se llama Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, y es la historia de esta mujer que era la esposa de João. Entonces, que los portugueses eran bastante ceremoniosos y solemnes, y los brasileros eran pachangarísimos, ¿me entiendes? Rumberos, coloridos, fantásticos. Esa articulación entre este imperio tan solemne con ese Brasil pachanguero es una cosa que la película retrata de una manera maravillosa, porque la gente tiene que arrodillar porque viene el emperador, y antes no sabía cómo arrodillarse delante del emperador, que todos los pollos son para el emperador, pero ¿y por cómo es que los pollos son para el emperador? Y todo lo que va pasando en la vida cotidiana cuando a usted le montan un imperio de semejantes quilates en su propia tierra. Eso nos cambia completamente la historia y nos la vira por completo, porque Brasil no va a ser una colonia, Brasil va a ser un imperio, va a ser el imperio portugués. Y el imperio portugués sobrevivirá a la invasión napoleónica más de un siglo, mientras que el imperio español va a hundirse con la invasión napoleónica, y aún la precaria restauración no será suficiente para devolverle toda la gloria que Ayaguá alcanzó a tener. Los portugueses sí. Los portugueses la hacen de una manera muy diferente, y entonces arman su tremendo imperio y tienen allá a João, y João primero va a tener un hijo que se llama Pedro. Y resulta que Pedro ya después va a definir la suerte de Brasil de otra manera. Bueno, todo el mundo estaba contento allá. O sea, ¿cuál era el problema? Eso estaban en un país, o sea, esto es un continente. No hay comparación entre este imperio, la grandeza, la diversidad, la magnificencia y la proyección que le da al imperio portugués estar situado en el Brasil y convierte a Río de Janeiro en corazón de imperio. Por eso la mirada que tienen los brasileros de esa época es muy distinta a la que tenemos nosotros, porque ellos eran el imperio. No eran ni siquiera lo más importante como Lima o como México, no, eran el mero mismo imperio, mero. Entonces eso es otra cosa. Entonces hay un momento en que a todas estas, ¿qué fue de Lisboa? De la hermosa Lisboa que mira el mar. ¿Qué fue de Portugal? Entonces Portugal quedó, como diríamos aquí, manga por hombre, eso quedó olvidado. Entonces en 1820 se da la Revolución de Porto, en donde se exigía a João IV que regrese a Portugal. Una nueva constitución lo va a limitar como un monarca constitucional, es decir, ya no es absoluto, y van a empezar toda la élite colonial a decir, bueno, vuelva, ¿qué vamos a hacer aquí con todo lo que ha existido? ¿Qué vamos a hacer con los hacendados, con los burócratas, con los traficantes de esclavos? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Entonces João se rasca la cabeza y dice, no, pues me va a tocar irme. Me va a tocar devolverme a Portugal. Finalmente yo soy un rey portugués, ¿no? Sí, toca irnos. Entonces su hijo Pedro le dice, no, pero yo no me voy. Yo me quedo aquí y mantengo el imperio. Entonces aquí se produce un fenómeno muy particular. Es que se parte la corona y va a haber un imperio portugués en Portugal y va a haber un imperio independiente en el Brasil, cuyo emperador va a ser Pedro I, que va a fundar una ciudad en su nombre que se llamará Petrópolis, que es como la sede de este nuevo imperio. Y entonces Brasil continuará como imperio, ya no portugués, sino brasilero, y su historia es completamente diferente por eso.
porque va a ser un imperio, una segunda parte. Entonces aquí vamos a tener dos imperios. El imperio portugués, que retorna a Lisboa, el imperio brasilero, que se funda a partir de esta separación de coronas y que le va a dar al Brasil un destino imperial propio durante mucho tiempo más. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa doce, balança a caminho do mar, do mar, do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balança demais que poema da coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinha. Porque todo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. Entonces, aquí vamos a tener la formación de otro espectro completamente diferente, porque el fenómeno de las repúblicas, el fenómeno de la creación de federaciones, que primero eran virreinatos, luego federaciones, luego repúblicas, para llegar a crear cada uno de los países que hemos construido uno por uno alrededor de la serie en el relato sobre América Latina. Aquí no va a pasar eso. Con esa cantidad de Brasiles que tenemos, podrían haber surgido muchas repúblicas, inclusive repúblicas culturales, una holandesa, una africana, una portuguesa, y más adelante falta la llegada de los alemanes y falta la llegada de los japoneses, porque aquí falta combo, va a llegar mucha más gente, el ser la colonia árabe más grande fuera del Medio Oriente. O sea, esto se va a llenar de gente y se va a llenar de gente y de diversidades. Por eso ser brasilero es ser una multiplicidad de identidades y de mestizajes, con una gran cantidad de linajes que se juntan en el solo hecho de que una persona sea brasilera. Por eso son tan distintos, ¿no? Por eso pueden ser africanos, pueden ser japoneses, pueden ser rubios alemanes y siguen siendo brasileros. Todo el mundo es brasilero. Ellos van a lograr una identidad histórica que los aglutina a todos en un hecho que les atraviese el alma. Ellos serán brasileros. Cualquiera que sea su estirpe, su llegada o su momento, ellos son brasileros. De una manera como nadie se imagina. Ellos son brasileros y han aceptado su diversidad como su condición de identidad histórica. Entonces resulta que, bueno, nos quedamos aquí en el Brasil con imperio, pero independiente. Entonces somos brasileros, tenemos emperador, tenemos imperio y además independencia. O sea, tienen en unas condiciones realmente muy buenas porque le quedan lo mejor de los mundos, ¿ve? Porque quedan con un imperio muy poderoso, muy montado, pero suyo, independiente, con su propia gente. Entonces eso evita que este país se atomice y le mantiene su estructura continental, porque el imperio los va a pegar, los va a aglutinar durante casi 100 años más y les va a dar una consolidación histórica que hace que en el futuro ellos puedan resolver mediante un sistema federal su estructura como Estado Nacional cuando lo hagan, cuando lo tengan, pero que no haya necesidad de que se rompa el Brasil por ningún lado, porque pueden encontrar un punto de coexistencia entre el final del imperio y el comienzo de la república que les va a permitir soluciones históricas lo suficientemente consensuales como para que sigan existiendo como país y nos hayan desbaratado en el intento, como pasó con las Provincias Unidas de Centroamérica, que antes formaban parte de México recién independizado, o como las Provincias Unidas del Río de la Plata, o como la Gran Colombia, o como el Alto Perú. Todos esos fenómenos no van a pasar porque la figura del imperio mantiene el nivel de cohesión por suficiente tiempo para que ellos sigan existiendo como un país continental, que es lo que son actualmente. La manera como ellos se van a volver república, como el Brasil va a entrar a la modernidad y todas las muchísimas historias de este Brasil como país,
de este país tropical, bendecido por Dios, abençoado por Deus, como cantan en sus canciones, su música, su cine, su producción cultural impresionante, todo lo que van a hacer las grandes novelas, los grandes escritores, Clarice Lispector, los grandes músicos, Vinícius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque de Holanda, María Bethania, Dorival Caymmi, sí, Antonio Carlos Jobim. Todo eso se lo vamos a contar en el otro capítulo, donde vamos a hablar del Brasil contemporáneo, de toda su riqueza, su diversidad, sus megalópolis, de estas ciudades gigantescas como Sao Paulo, o del experimento histórico de crear una ciudad planificada desde cero para desarrollar un Brasil interior que va a ser la historia de Brasilia, una planificación increíble que va a surgir de un proyecto histórico y de la manera de seguir desarrollando otras formas de Brasil. Todo esto, que es tan impresionante y tan poderoso, va a ser parte de nuestro siguiente y último capítulo de la serie de América Latina, en donde hemos recorrido desde el sur del Río Bravo todo el continente, pasando por las pampas y pasando por los volcanes y pasando por todas partes hasta llegar hasta esta tierra del Mato Grosso, del Sertão, del Pantanal y de todas estas geografías costeras e interiores de una diversidad enorme, musical y poética que significa la palabra Brasil. Entonces, desde los espacios del jaguar, del Pantanal, del Mato Grosso, de la diversidad enorme, del Brasil indígena, de la mandioca, de los pueblos africanos, del candomblé, de los orishas, de las carabelas portuguesas, de la llegada de los holandeses, de la gigantesca construcción social, histórica, musical y mística que significa la creación de este país continente, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm.